Bueno, Fernando Curetti es el titular o el superintendente, para ser más precisos, del DPA. Con él vamos a dialogar, está en vivo, nos está visitando en este nuevo estudio, así que le agradecemos su presencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en los títulos lo adelantábamos, ¿no? ¿De qué se trata esta planta de tratamientos que digo modelo porque el destino final de los efluentes es bastante particular? Así es un cambio de paradigma dentro de lo que estamos haciendo en la provincia con los efluentes cloacales. En principio hay que destacar que para esto hay todo un trabajo previo, que se hizo un trabajo de experimentación muy importante, particularmente el Departamento Provincial de Aguas con otras instituciones trabajó en la localidad de Ingeniero Jacobacci, haciendo estudios de cultivos, de clima, ¿no? Con nuestro clima. Ahí lo estamos viendo, ¿no? ¿Esas son las imágenes? Esa es la planta depuradora de la localidad de Chuelechuel. Como te decía, esto requiere todo un trabajo previo donde luego avanzamos con esta obra, con esta licitación. Esto lleva más de 1 año y medio de construcción y bueno, ya estamos en la instancia final en la cual vamos, como te decía, a hacer un cambio de paradigma donde vamos a estar en una localidad donde es la única localidad que queda en la provincia que vuelca crudo el 100% de sus efluentes al río. Vamos a hacer esta planta que está, como te decía, a punto de inaugurarse, a punto de finalizar, que va a transportar los efluentes cloacales hacia la zona de la Barda, que es donde está ubicada esta planta puntualmente, la zona alta, y ahí se va a procesar los efluentes y luego con ese efluente tratado se va a hacer un reuso forestal, ¿no es cierto? ¿Qué queremos decir con esto? Que el efluente cloacal, con su debido tratamiento, puede ser utilizado para riego, para cultivos. En este caso la experiencia va a ser un uso forestal, donde estamos ya en la zona de la parte posterior de esta planta, haciendo todas las acequias para luego, en la temporada que convenga, específicamente en septiembre, vamos ya a estar haciendo la forestación, ¿no es cierto? Con proyectos que parecían, digo, han sido con mucho éxito en otros países. Y en la provincia es el primero, ¿no? La provincia es el primero. Puntualmente nosotros recogimos una experiencia de la provincia de Mendoza, donde técnicos nuestros han ido a capacitarse, a conocer qué se hace, cómo se trabaja y bueno, lo que se concluyó fue que este tipo de plantas como la que estamos viendo, que no tienen ningún tipo de equipamiento electromecánico, trabajan por simple permanencia del líquido mucho tiempo ahí y por un proceso de fotosíntesis se depura el efluente y el efluente de salida tiene nitrógeno y fósforo, que son dos fertilizantes naturales muy importantes, por lo cual vamos a tener mejores condiciones aún que si estuviéramos regando con agua cruda. Bien, y esto falta muy poco para la inauguración. Sí, estamos en este momento en la etapa de pruebas. Hay que hacer una prueba de hermeticidad, que esas lagunas, así como se ven ahora, están vacías, se empiezan a llenar. El proceso de llenado tarda unos 45 días, pero durante ese proceso se hacen los chequeos previos de hermeticidad y con eso ya estamos en condiciones de inaugurar esta obra. Bueno, interesante, en un momento donde se pone tan en tela de juicio la salubridad de nuestro río, ¿no? Y demás, y sobre todo las acciones de algunos municipios que no tienen el tratamiento. Además de esto, ¿en dónde están trabajando? ¿En qué otros sectores para poder tratar los efluentes? Así es, la importancia de esto es que esta es la primera planta, vienen atrás de eso un montón de proyectos más, muchos de los cuales están incluidos dentro del Plan Castelo. Vale mencionar que la localidad de Cinco Saltos ya está con el proceso de una planta igual, con redes colectoras también, donde estamos ya en la etapa de preadjudicación y próximos a la firma del contrato. En la localidad de Villa Regina acabamos de presentar el proyecto, vengo de ahí, donde pusimos el proyecto y lo socializamos. ¿En Regina es en la Barda también? Es exactamente el mismo esquema que Chuelechuel. Justamente presentamos esta planta como ejemplo de cómo va a quedar la planta de Villa Regina. Es exactamente el mismo caso, es un bombeo a la zona alta de la Barda y ahí una planta nueva con el reuso forestal. Como te decía, en Villa Regina también estamos haciendo los pliegos licitatorios en estos días para poder hacer un llamado a licitación también dentro del marco del Plan Castelo, por eso hay que destacar la importancia de ese plan, ¿no es cierto? Y también en la localidad de Mainqué estamos conociendo las ofertas. El próximo 20 de abril vamos a estar en la localidad de Mainqué conociendo cuáles son las ofertas para una obra también con las mismas características que la de Chuelechuel y Villa Regina. La zona con mayor problemas hoy es, Choel era el municipio que arroja el 100%, ¿no? Pero después, ¿cuáles son los sectores que ustedes consideran como zonas rojas? La zona de la confluencia puntualmente, porque tenemos una planta depuradora en Cipolletti que funciona a 1/3 de su capacidad. Está la obra civil hecha para ampliar esa planta, pero
pero falta todavía el equipamiento electromecánico. Estamos haciendo las gestiones ante el ENOSA para Sí. ampliar la planta y también las redes colectoras, ¿no es cierto? Una obra que supera los 300 millones de pesos. Esa obra está dentro del marco de lo que estamos gestionando con el ENOSA, dentro de otras tantas más. Pero también dentro del Castelo, déjame mencionar que además de la localidad de Mainqué y Villa Regina, también estamos próximos a hacer la licitación de la planta depuradora de Viedma, que también tiene un esquema similar a este. En ese caso es en la Barda Sur, donde vamos a tener una planta depuradora de una superficie más que importante también. Hablamos de una planta de 200 hectáreas de superficie. Todas estas obras que te comento están incluidas dentro del Plan Castelo, así que son obras que sin duda le van a cambiar el futuro a muchas personas, que no son obras que se inauguran en un periodo, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, pero me parece que hay que tener en cuenta que durante muchísimos años no se invirtió en esto. Por eso la problemática de hoy, ¿no? Nosotros tomamos la posta hace ya más de 8 o 10 años haciendo un diagnóstico general del estado de situación de cada una de las localidades y en base a eso se han ido haciendo los proyectos, ¿no? Hay muchos más proyectos, muchos de los cuales están en gestión en el ENOSA, otros son los que te comentaba. Déjame mencionar también en la localidad de Las Grutas, que ya estamos por sacar con los innumerables problemas que hubo ahí, ¿no? En Las Grutas. Sí, más que problemas, puntualmente el problema más grave fue una rotura de un caño que obviamente con la antigüedad que tienen las obras de infraestructura es muy común que cañerías se rompan. En el caso de Las Grutas, bueno, eso lamentablemente fue vertido a una de las bajadas, en una de las bajadas durante un tiempo acotado. Fueron 6 horas que ese caño estuvo roto, luego se reparó y el sistema funciona normalmente. Pero en ese caso también hay que ampliar las redes colectoras, hay que hacer más de 5 estaciones de bombeo y un traslado de la planta también con reuso en la localidad de Las Grutas, que estamos también firmando el contrato. Estimamos que en no más de 10 días vamos a firmar el contrato con la empresa adjudicataria. Claro, el crecimiento de Las Grutas ha sido exponencial en cuanto, no solamente digo, todo el permanente durante el año, sino la cantidad de gente que se suma en la temporada. Exacto. Las Grutas tiene ese caso puntual donde hay una población fija, pero a su vez la población flotante, que le llamamos nosotros, o la población turística, que es la que está durante un mes o 2, es muy importante comparado con la población fija. La planta depuradora en ese caso se diseña para ese mes específico, luego va a quedar funcionando de una manera ociosa, pero necesita la planta absorber ese caudal durante ese mes puntual, ¿no? O esos 2 meses de temporada. Bueno, se está trabajando a futuro, pero hoy ¿están preocupados ustedes por la salubridad del río o no? Hay tanta información que a veces se genera, ¿no?, preocupación o desconcierto. Nosotros estamos ocupados por la salubridad del río. Es un tema que hacemos muestreos permanentes, hacemos monitoreos permanentes de cada una de las plantas depuradoras, pero más que preocupación estamos ocupados invirtiendo nuestro tiempo en desarrollar los proyectos de las nuevas plantas y de los nuevos sistemas. No solamente de plantas de tratamiento, sino también de agua potable, que es otro reclamo de la sociedad. Lo que es infraestructura de saneamiento, hay que invertir muchos millones de pesos. En el diagnóstico que hicimos y que elevamos a Nación en febrero del 2017, habla de que necesitamos más de 9.000 millones de pesos para todas las obras de agua potable y de cloacas que tiene la provincia, para ponerlas en condiciones, ¿no es cierto?, normales para las demandas que tenemos hoy. Eso obviamente requiere, por un lado, una fuerte inversión que va digamos, acompañando un reclamo de la sociedad. Por un lado, un crecimiento poblacional que hay que acompañarlo con infraestructura, por otro lado un mayor consumo, que también hay que trabajar sobre eso, hay que hacer conciencia sobre el derroche de agua que se utiliza cada vez más en la sociedad, cada vez usamos más agua, gastamos más agua, y por otro lado también el reclamo con respecto al medio ambiente, ¿no es cierto?, y al cuidado del recurso hídrico, que eso es algo que también hay que generar conciencia y una construcción colectiva de cada uno de los actores, Estado provincial, Estado nacional, Estados municipales y vecinos e individuos, que tenemos que tomar conciencia de que esto lo tenemos que cuidar entre todos. No alcanza con que solamente el Estado provincial haga estas obras que te estoy comentando, que tenemos ahora en carpeta y algunas ya próximas a finalizarse, sino que necesitamos que cada uno haga su parte. Le agradecemos su presencia. No, gracias a ustedes por la invitación.